Después de los sabios griegos, la epopeya continuó, pero ahora con caballeros y hasta uno que otro dragón. Son los siglos del medievo entre hazañas y conquistas. Hay cantares europeos, no les pierdas ya la pista. Sobre historias medievales, hoy te quiero platicar. Sobre historias medievales, en el tercer capítulo de Literatura para Tontos te voy a explicar. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión estoy muy emocionado porque continuamos con nuestra aclamada serie Literatura para Tontos. Ya estuvimos recorriendo un poquito los orígenes de la literatura, conocimos cuáles son los libros o las historias más antiguas de la humanidad. Y después hicimos un recorrido por la evolución del teatro griego, conocimos quiénes son sus principales exponentes y algunas de sus características también. En esta ocasión vamos a seguir avanzando hacia la literatura medieval. Bienvenidos todas, todos, todes a Literatura para Tontos, capítulo 3. Seguramente has escuchado historias que hablan acerca de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o que hablan acerca de conquistas o peleas entre reinos, o que hablan acerca del caballero que se pelea con el dragón, o el caballero que va a rescatar a la princesa, que soporta vientos despiadados, desiertos infernales, que escala hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta, y ¿qué sucede? Se encuentra con un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa ya está casada. Pues todo esto tiene sus orígenes en las epopeyas medievales. ¿Qué es una epopeya? Es un poema, es una narración que cuenta grandes hazañas, pero de una manera así como súper majestuosa, donde el drama, donde la acción, pues es como la característica central de todo esto. Estas epopeyas no surgen aquí, o sea, ya vienen desde los griegos e inclusive vienen desde los orígenes de la literatura. Es de qué forma grandilocuente puedo contar una hazaña, una historia, un mito de mi zona, de mi región, de mi cultura. El asunto aquí con las epopeyas medievales, a diferencia de las otras que quizá ya estuvimos repasando, es que no buscan dar explicaciones del origen de algo, simplemente tratan de rescatar la identidad cultural, la identidad nacional, la identidad del pueblo. De modo que lo que se busca es recuperar a los héroes, a las leyendas, a los mitos, a las historias, a las guerras, a las batallas, a las hazañas, a las gestas que le dieron razón de ser a una cultura. Y por lo mismo que trata de recuperar la identidad nacional de estos pueblos es que las epopeyas medievales se escriben principalmente en lenguas vernáculas. Para poderte explicar lo que es una lengua vernácula o que nos quede un poquito más clara la diferencia y por qué es importante esta característica, hay que entender que en la Edad Media, en los siglos que componen desde el 5 hasta el 15 aproximadamente, pues la Iglesia Católica tiene una fuerte influencia, tiene un gran poder. Todo lo que tiene la influencia del cristianismo o del Imperio Romano, el idioma, digamos, oficial o el idioma que se pregona por todos lados es el latín. Se considera como la lengua de los sabios, la lengua de la escritura, la lengua de la enseñanza. De modo que todo lo que no sea latín se considera vulgar, o dicho de una forma menos fea, vernáculo. Bueno, así que tú digas menos fea, pues tampoco, la verdad. Pero en síntesis, las lenguas vernáculas son las lenguas originarias de cada zona. Si vamos a estar acá en la península ibérica, pues evidentemente el español. Si estamos hablando de todas las islas británicas de zona anglosajona, pues el inglés. En lo que actualmente pues es Francia, el francés, Italia, el italiano, Alemania, el alemán. Creo que queda clara la idea.
Y justamente es por eso que estas epopeyas medievales, estas narraciones, este tipo de literatura tiene tanto éxito en estas regiones y en esta época, y es porque se regresa al idioma natal de las personas, se vuelve muchísimo más popular. Y aquí cabe señalar que las historias abundan, las historias no son inventadas. Recordemos un elemento central desde la literatura antigua, que es la tradición oral. Se va platicando, 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 y se va compartiendo de generación en generación. Y el hecho de que las podamos contar en nuestra lengua natal pues les hace muchísimo más fácil el acceso. Y para esto surge otra característica de la literatura medieval, que es el anonimato. En resumidas cuentas, no sabemos quién es el inventor, quién es el creador de la historia, pero no importa, en el fondo lo que importa es la historia, es lo que sucede, es la acción. No nos interesa quién la escribió, no nos interesa el autor. Por eso, lo más común será que cuando leas algún libro que proviene de esta época, el autor sea desconocido, anónimo. Y como te digo, esto en realidad no importa, lo que interesa es la historia. Y aquí vamos a introducir a una personalidad que es la encargada y a quien le agradecemos que estas historias se mantengan hasta nuestros tiempos. Y estoy hablando de el juglar. Los juglares son artistas callejeros, son, digamos, pues bufones que se encuentran en la calle haciendo un show, haciendo un espectáculo y contando o cantando estas grandes hazañas. Iban de pueblo en pueblo, de villa en villa, de reino en reino, contando pues las historias, las leyendas, los mitos que estaban como de moda en ese momento. Y si tú ubicas los textos, que más adelante te voy a mencionar algunos representantes de esta época de la literatura medieval, te darás cuenta que no son textos pequeñitos, o sea, no son poemas que de un momento a otro pues yo puedo declamar. Por el contrario, son textos grandotes, son historias enormes. Por lo mismo es que la escritura o la estructura de estas historias tiene dos peculiaridades. Número uno, están separadas como en cantos o en libros, que son momentos, digamos, actualmente pudiéramos denominarle como capítulos, ¿no? Momentos exactos donde sucede una acción así muy delimitada, que te puedo contar yo en una tarde. A la tarde siguiente voy a regresar y existe un prólogo que me va a resumir lo que sucedió el día anterior o lo que te conté el día anterior. Por eso cuando leemos estas historias no debería de extrañarnos que nos encontremos con estos elementos narrativos, lingüísticos, que no sé, actualmente pudieran parecernos un poquito repetitivos, pero que en ese entonces era pues necesario para que yo como público, como espectador, no me olvidara de lo que me estabas contando. Y el segundo elemento importante es que estas historias medievales, estas epopeyas, no se crearon con la finalidad de ser leídas, sino de ser cantadas. Y es aquí donde te introduzco un nuevo concepto, los cantares de gesta. Si nos remontamos a la etimología, gesta quiere decir hacer, cosas que se hacen. Aquí lo importante no son los pensamientos ni los sentimientos como a lo mejor pudieran abundar en el teatro griego. Aquí lo importante es lo que haces, aquí lo interesante es la acción. Y el cantar, pues sí, efectivamente es una canción, como la ridiculez que traté de hacer yo en la introducción de este video. Tenemos al juglar que entonces tocaba algún instrumento y cantaba este poema, lo recitaba, lo musicalizaba, a veces hasta lo actuaba y con esto interpretaba pues estas historias. Sin embargo, aunque digamos las formas eran más o menos similares, en el fondo comenzaron a diferenciarse los cantares de gesta entre sí. Y hay unos que sobresalen del resto, que son los cantares de gesta franceses, en donde abundan un montón, a diferencia por ejemplo de Italia o de España, que aunque sí existían pues estas historias, sí existían estas leyendas, pues no están registradas, digamos, por escrito, de modo que actualmente nos sobreviven muy pocos cantares de aquella época. Y a todo eso tú me dirás, oye Juan, ¿y de qué trataban estos cantares? ¿De qué trataban estas epopeyas? Bueno, hay tres ejes temáticos diferentes que se conocen como materias. La materia de Roma, la materia de Francia y la materia de Bretaña. Todas, insisto, van a contar historias o hazañas que tienen que ver principalmente con la labor de los reyes o de los caballeros. Pero los personajes o los trasfondos irán cambiando ligeramente entre sí. Por ejemplo, en la materia de Roma
tenemos que las historias se centran principalmente en Alejandro Magno o en Julio César. Por su parte, la materia de Francia tenemos como principal referente a Carlomagno, mientras que en la materia de Bretaña, pues tenemos como principal referente a el rey Arturo. Y aunque cambian un poquito las historias, las localidades o los objetivos al momento de contarse, mantienen ciertos elementos entre sí, principalmente el tinte caballeresco. Tomo a una persona que generalmente pertenece al reino, a la corte del rey, quien es el héroe de la historia y a partir de él se va a desenvolver pues toda la trama. Y entre todo esto hay una característica, y es la última que te voy a mencionar, que predomina y sobresale de todas las demás, y es la fantasía. Y aquí está curioso porque aunque se usan elementos fantásticos como la magia o los monstruos como los dragones, se sigue manteniendo esta inspiración cristiana, digamos. Los recursos fantásticos, los recursos mágicos que yo utilizo me funcionan como pretexto para explicar o para evangelizar de cierta forma a los demás. Tenemos siempre cuestiones que tocan la moral, la diferencia entre lo bueno y lo malo, la invitación a irnos al cielo, a ser buenas personas, el castigo del infierno a aquellos que se portan mal. Son historias que se repiten tomando como pretexto historias caballerescas. Y bueno, ya para ir terminando, ya te platiqué un montón de las características, pero no te he dicho ningún representante como tal. Te voy a nombrar 5 de ellos, cada uno de un país o una región diferente, que si los has leído, pues déjamelo saber aquí en la sección de los comentarios. El primero de ellos, o el más antiguo, es Beowulf, de lo que ahorita sería Inglaterra o Gran Bretaña. Representando a Francia tenemos el cantar de Roldán, de España el cantar del Mío Cid, de Rusia el cantar de las huestes de Igor y en Alemania el cantar de los Nibelungos. Cada uno de estos tendrá así quizás sus contextos diferentes, pero al final de cuentas todos empatan en las mismas características que te acabo de mencionar. Estas historias caballerescas serán la moda y estarán en vigor durante 1000 años aproximadamente, hasta que poco a poquito, no diré que caen en desuso, sino que llegan a enfadar o llegan a ser muy predecibles porque la historia sigue siendo la misma una y otra y otra y otra vez, a tal grado que se comienza a crear una sátira de estas historias. Y es aquí donde aparece Miguel de Cervantes Saavedra con su Don Quijote de la Mancha, lo que dará pie a el origen de la novela. Pero eso mejor lo platicamos en el siguiente capítulo. Ahorita yo te agradezco muchísimo haberme visto este capítulo 3 de Literatura para Tontos. Ya sabes, te invito a que me dejes en la sección de los comentarios tus impresiones o cualquier cosa que quieras platicar en torno a este tema. Que le des like, por supuesto, a este video si es que te ha gustado y aprendiste algo, y que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás. Y algo muy importante será que actives la campanita de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro medieval estará apareciendo en tus dispositivos. Yo me despido de ti agradeciéndote nuevamente que me hayas visto y pues esperando que nos volvamos a encontrar muy pronto. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios y nos veremos para la próxima. Hasta entonces.